Nos hemos congregado y el apóstol Pablo exhortaba a una de las iglesias en sus cartas a que nos congregáramos para lo mejor. Y aquí estamos congregados ¿para qué? Para lo mejor. Si no ha saludado a la persona que tiene a su lado, por favor, regalen una sonrisa, porque uno de los propósitos de congregarnos es la comunión. Es el compartir con nuestros hermanos, recordando que hay algo que nos une en nuestra fe, nuestro bautizo, nuestro Dios, nuestro Padre. Delante de Él todos somos ¿qué? Iguales. Y yo sé que todos nosotros tenemos gran necesidad de Él. Vamos a orar antes de iniciar esta enseñanza para que Dios nos enseñe, para que no sea un hombre ni sea nuestro propio pensamiento ni argumento el que procesa o nuestros argumentos que ya están instalados en nuestra mente lo que nos ayuda a asimilar, sino que sea el Espíritu Santo quien nos enseña. Amado y buen Dios, en tu presencia esta noche estamos congregados, Señor, en este lugar. Tú estás en todo lugar, Señor, y nos hemos dispuesto en nuestro tiempo, en nuestra intención de nuestro corazón, para estar en este lugar dispuestos para aprender de tu palabra, Señor, para ser instruidos en tu voluntad. Que hoy seamos llenos, Señor, del conocimiento de esa voluntad que tú has descrito, Señor, en la palabra. Que hoy nuestra vida, Señor, pueda darle cabida a la enseñanza del Espíritu Santo. Que hoy, Señor, aprendamos más de Jesús y más de ti, Señor. Te pido, Señor, con gran necesidad, que nos enseñes, que seamos instruidos por ti, Señor. Que el propósito de la palabra que vamos a estudiar hoy sea sembrado hoy en nuestro corazón como una buena semilla, Señor, en una buena tierra, para que produzca fruto, para que ese fruto en el tiempo permanezca, Señor, y nosotros podamos ser alimentados hoy, nutridos, Señor, con la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, estamos iniciando un nuevo año. Para algunos, después de unas vacaciones, ha iniciado la etapa laboral. Para nuestros jóvenes, ha iniciado la etapa escolar. Y cada año propone para nosotros un inicio. Y de pronto nos proponemos alcanzar metas a todo nivel. Pero como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, siempre debemos tener un objetivo en esa búsqueda. Yo le coloqué de título a esta enseñanza, buscar. ¿Por qué? Porque es el verbo, porque es la palabra clave en lo que vamos a estar estudiando. ¿Cómo se llama? Solo 3. ¿Cómo se llama? Buscar. ¿Qué es buscar? Buscar es hacer lo necesario para que ocurra algo. Involucra mi intención, involucra mi acción. No solamente el querer me llama o el querer me va a llevar a encontrar algo, si yo no pongo también en práctica algunos pasos, ¿cierto? Si yo no hago que eso pase, pues no va a ocurrir. Entonces, hacer lo necesario para que ocurra algo. El buscar involucra mi intención y mi acción. Es un actuar consciente y es un actuar perseverante. Jesús dijo que el que busca, ¿qué hace? Encuentra. Los papás le decían, busque. ¿Lo suyo no? ¿Y lo encontramos? Lo encontrábamos. Búsqueme y lo encontrábamos, ¿cierto? Pero Jesús dijo, el que busca, halla. Amén. El que busca, ¿qué? Halla. El que no busca, no halla. Acordémonos que cuando la Biblia afirma algo,
implícitamente también nos enseña qué pasa con lo contrario. Entonces, si el que busca halla, lo contrario es el que no busca no va a ¿qué? Hallar. Busquemos a Dios mientras puede ser que hallado. Si nos dice eso es porque es posible hallar a quién, a Dios. Amén. Bíblicamente, cuando ya le ponemos el sentido espiritual a la palabra, involucra también la intencionalidad del corazón. Jeremías, capítulo número 29, versículo número 13. Me buscaréis y ¿qué? Me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Dios es bueno. Porque si nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a ¿qué? Hallar. Pregunta, ¿cuántos han hallado a Dios? ¿Lo vemos? En todo lo que ¿qué? En todo lo que hacemos. ¿Cuántos hemos buscado que Dios nos proteja y nos ha guardado? ¿Cuántos hemos buscado que Dios nos provea y nos ha provisto? ¿Cuántos hemos buscado que Dios nos sane y un milagro de sanidad hemos recibido? ¿Por qué? Porque Dios es real y porque es fiel a su palabra. Y si Él dijo que lo invocamos en el versículo 12, que si vamos a Él, que si oramos a Él, Él nos va ¿qué? A oír. Y está involucrada la intención del corazón. Iglesia, en este año debemos buscar algo. A mí me gusta mucho la Biblia en la práctica. Cuando hablamos esto en casa, con mi esposa, con nuestros hijos, cuando hablamos esto con algún hermano en la fe, llegamos a la conclusión de que la vida cristiana no es un decálogo de normas o de actividades. Estamos erróneamente, por mucho tiempo se ha creído que buscar a Dios o buscar la voluntad de Dios es ir religiosamente a un templo. Eso no es de nosotros, error únicamente. Lo mismo pasaba también en los tiempos de Jesús. Jesús se encontró con alguien y ese alguien le dijo, nuestros padres dijeron que allá era donde se debía ¿qué? Adorar. A muchos se les ha enseñado que aquí en este lugar o que el día domingo es cuando se debe ¿qué? Adorar. Y nos han dicho que la vida nueva en Cristo o la vida cristiana es ir a la iglesia, es orar, es cantar, es diezmar, es cohibirnos de decir malas palabras, de escuchar música secular, de robar, de impedir pecados morales, de decir mentiras y ya. Y creemos que eso es la vida cristiana. Muchas personas tal vez cambian su vocabulario cuando están dentro de una iglesia porque están dentro de una estructura a la cual le han dado algo de simbolismo religioso, y si van de pronto a pelear, se salen de la iglesia y pelean afuera de la iglesia porque adentro de la iglesia Dios los escucha y Dios parece que estuviera encerrado en un lugar. Entonces, ignoramos cuando creemos así que en Cristo tenemos una vida nueva. ¿Qué vino Cristo a dar? ¿Una qué? Una vida nueva. Cuando Él hablaba con las hermanas de Lázaro, les dijo que Él era la resurrección y la vida. Y una de las cosas que Jesús prometió fue darnos ¿qué? Vida nueva.
para que tengamos vida y para que la tengamos ¿de qué manera? En abundancia. Morir al pecado, resucitar con Cristo para vivir una existencia. Colóqueme por favor cuidado en todos los detalles. Morir al pecado y resucitar con Cristo para vivir una existencia. Una existencia involucra todo el tiempo de mi vida, todas las horas de mi vida, todos los días de la semana, todos los escenarios, todos los roles que yo desempeño. Una existencia transformada, una existencia que está caracterizada por una verdadera libertad. La renovación de la mente, la renovación de las acciones. Pablo dijo, las cosas viejas que, he aquí todas son que hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Una nueva relación con Dios. Ya no estamos separados de Dios, sino ahora estamos reconciliados con Dios en una vida que nueva. Bajo un nuevo reino, el reino de su amado Hijo, el reino de Jesús. Sujetos a un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu. Pablo lo enseñó. Eso es una vida que nueva. Cuando yo entiendo que es una vida nueva, que involucra mi existencia, que involucra mis pensamientos, que involucra mis acciones, que involucra una relación, que involucra un nuevo reino y un nuevo régimen, entiendo que la vida cristiana no es un decálogo de cosas, sino que abarca todas las áreas de la vida. ¿De acuerdo conmigo? Eso lo dice la ¿qué? La Biblia. Entonces, dejar de creer que ser cristiano es cumplir con 10 puntos, ¿sí? Digo 10 puntos para tenerlo como referencia, desechar ese pensamiento y admitir que la nueva condición que Cristo nos da. Amén. Vivir 24/7 es un término que hoy en día se conoce mucho, que involucra 24 horas del día, 7 días a la semana. Pero ¿sabe por qué no se entiende? Porque no se puede entender. Aplica términos y ¿qué dice? Y condiciones. ¿Aplica qué? Términos y condiciones. Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. Dice así, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Otra vez, el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede ¿qué? Entender. Ahí están los términos, ¿cierto? ¿Cómo se pueden entender? Se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Si hay alguien que de pronto no ha asimilado qué es una vida nueva en Cristo, es porque lo estamos haciendo desde un plano natural. Aquí existen dos escenarios, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre sin Cristo y el hombre con Cristo. El hombre en la vida del mundo y el hombre en la vida ¿qué? En la vida nueva. Es como tratar nosotros, siendo hombres, tratar de entender
el complejo mundo de quién? De una mujer. El hermano se ríe. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra naturaleza y nuestro pensamiento y nuestra capacidad es diferente a la de ellas. Y es también tan difícil que la mujer entienda el complejo mundo de quién, de nosotros los hombres, porque su naturaleza no se lo permite, porque somos creados así por Dios. De la misma manera, un hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Listo? Vamos a mirar, entendiendo esto, me llamó la atención saber cuáles son las cosas que son del Espíritu de Dios. El contexto nos lo enseña. ¿Listo? Cuando nosotros nos devolvemos un poco a los versículos 6, el énfasis de nuestro estudio va a ser las cosas del Espíritu. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa sabiduría tiene una característica que no es la sabiduría de este siglo, ni la sabiduría de los príncipes de este siglo que perecen. ¿De cuál sabiduría estaba hablando? Versículo 7. Más hablamos sabiduría de quién? De Dios. ¿En qué modo? En misterio. La sabiduría oculta. Esa sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra ¿qué? Para nuestra gloria. Desde antes de los siglos hay una sabiduría que es oculta. Pero Pablo dice, no se habla con personas naturales de esa sabiduría, porque esa sabiduría es un misterio, ¿cierto? Es oculta, pero está predestinada para nuestra gloria. Hermano, desde antes de los siglos, Dios pensó en aquellos que íbamos a creer en Él. Amén. Está guardada para nosotros. Pilas que esto es para nosotros. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Pregunta si estamos entendiendo. ¿A qué sabiduría estaba haciendo referencia Pablo? ¿A quién? ¿A quién? Crucificado al Señor de gloria. ¿De quién estaba hablando? Esa sabiduría estaba relacionada con alguien llamado Cristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Será que estamos nosotros allí? ¿En qué parte? ¿En dónde estamos nosotros ahí metidos? En los que le aman. Y comienza Pablo a decir, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Con E mayúscula hace referencia al Espíritu de quién? De Dios. O sea que esas cosas no son de entendimiento sistemático a través de un estudio, no. Esas cosas tienen que ser reveladas. Reveladas. Hay personas que se pueden gastar la vida tratando de entender cosas relacionadas con Dios a través de un conocimiento humano, a través de una sabiduría o a través de un método humano, así como aprendemos cualquier materia, cualquier tema en la vida. Pero van a perder su tiempo, ¿cierto? Ignorando que son cosas que vienen por revelación directa de quién? Del Espíritu de Dios. Amén.
Si algo hemos entendido de Cristo, si en algo hemos entendido la obra redentora de Jesús, si algo hemos entendido la vida nueva en Cristo, el nuevo nacimiento, la renovación del espíritu, el cambio o el trasplante de un corazón de piedra por un corazón de carne, el perdón de pecados, el estar crucificado en la cruz, si algo nosotros hemos entendido y está seguro en nuestro corazón, entonces ha venido a nosotros parte de la sabiduría que oculta y que estaba reservada, y podemos estar contados entre los que amamos a quién, amamos a Dios. Y Dios, dice versículo 10, nos la reveló a nosotros, decía el apóstol Pablo, porque el Espíritu todo lo que lo escudriña, aún lo profundo de quién, de Dios. Y eso es lo profundo de Dios. Por eso es que cuando el evangelio era predicado a los gentiles, los judíos se maravillaban que también sobre ellos, que no eran judíos, se manifestase el don de Dios. Ejemplo, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Ellos no eran judíos, Pedro sí era judío, y lo primero que Dios le reveló al abrir su boca, sin saber a qué iba y por qué iba y quién estaba allí, entendió que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Versículo 11. Porque, y abre una pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está ¿qué? En él? Allí viene la comparación entre los dos géneros, hombre y mujer. Una mujer entiende a qué, a una mujer. Un hombre entiende que a un hombre. Y uno mismo sabe qué le pasa, y uno mismo sabe el porqué de su condición, qué es lo que desea, qué es lo que se anhela, qué fue lo que incomodó, qué es lo que ilusiona. Esa capacidad o esa parte de ser tripartitos en nosotros llamado espíritu hace que nosotros comprendamos las cosas de nosotros los hombres. Así, parte B del versículo 11, tampoco nadie conoció las cosas del espíritu, sino el espíritu de ¿quién? De Dios. Versículo 12, Pablo dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ojo que aquí hay dos escenarios. Está el espíritu del mundo y está ¿qué? El espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Concedido. Entonces, esas cosas están en lo profundo de Dios. Esa sabiduría oculta la revela el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esas cosas están relacionadas con Cristo, y si están relacionadas con Cristo, tienen una amplitud, una relevancia y un alcance eterno. Versículo 13. Lo cual también, hablando Pablo de esas cosas, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría que humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo que, a lo espiritual. Hermanos, hay profundidad en esta palabra. Si estamos hablando de sabiduría de Dios y si estamos hablando que esa sabiduría está relacionada con Cristo, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué será eso, hermanos? ¿Qué será eso? Es aquí donde surge una necesidad. El título de la enseñanza es buscar. Muchas veces nos proponemos metas económicas. Este 2026 voy a hacer tanto. Este 2026 voy a hacer tal proyecto. Este 2026 y nos proyectamos y está bien. Pero como conocedores de Cristo,
cada día debemos hacer algo. No quedarnos estancados, quietos, sino redimiendo ¿qué? El tiempo. ¿Qué buscar? ¿Qué alcanzar? Aquí hay sabiduría oculta. ¿Qué podemos pedir? Que esa revelación del Espíritu venga también a ¿qué? A nuestro oído, a nuestro corazón. Que esas cosas que están ocultas en Dios y que son un misterio, Dios nos las ¿qué? Nos las revele a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, muchas veces hay una buena enseñanza. Si alguien logra comprender algo de Dios, no ha sido por la elocuencia de alguien, sino ha sido directamente por ¿quién? Por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Un ejemplo bíblico, cuando Felipe fue a evangelizar al funcionario de esta reina que volvía en uno de sus carros, la reina Candace, ¿cierto? Él escuchó que estaba leyendo algo y el pasaje que leía estaba relacionado en nuestra Biblia en Isaías 53. Y él le preguntó, ¿usted entiende lo que lee? El hombre le dijo, no, yo cómo voy a entender si alguien no me enseña. Y dice que comenzó desde ahí y le predicó ¿qué? El misterio. Lo relacionado con cosas ocultas. Él tenía esa inquietud. Fíjense, hermanos, que la sed y el hambre y el estar en la actitud correcta de buscar, él estaba leyendo, él estaba interesado, intencionalmente estaba haciendo e involucrando tal vez su atención y su corazón en encontrar una respuesta. Felipe, ¿de quién dijo esto? Fue a Isaías al que iban a hacer sufrir o de algún otro. Y dice que Felipe le tomó esa palabra y le enseñó que el evangelio, el misterio. E inmediatamente él sintió la necesidad de ¿qué? De bautizarse. ¿Quién lo convenció? ¿Felipe o el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. No era porque no se hubiera bañado. Ahí hay agua, no era que tuviera calor. No, él necesitaba urgentemente ser ¿qué? Bautizado. Y Felipe le dijo, pues bueno, si usted cree, sí, hágale, yo creo, vámonos. Hermanos, con las cosas de Dios y la sabiduría de Dios, nosotros debemos ser ¿qué? Insistentes, inquietos. Busque, hermano, y va a hallar. Busque, hermanos, busquemos y vamos a ¿qué? Hallar. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra. Mire su Biblia. Ahí lo encuentra. Pero no se ha de tomar a la ligera. No se ha de tomar. Si nos acercamos a Dios es necesario que creamos que le hay, ¿verdad? Dice la Escritura. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Cuando Jesús le predicó, dijo que sus palabras son espíritu y son ¿qué? Son vida. Esas palabras deben causar un efecto. Si no lo causa, lo estamos haciendo en la carne. No es porque ese día la palabra tenía abajo la batería y entonces no hizo efecto. No. Si no han causado el efecto que dice que hace, no es falla de la palabra. Lo estamos entendiendo ¿en dónde? A través de la humanidad, de la naturaleza humana. Versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas. No las percibe. Pasan y no las percibe. A uno le sonará locura esto. Ya vamos a ir a un ejemplo. Entonces, se habla sabiduría, habla de personas que han alcanzado madurez, habla de sabiduría no de este siglo, ni tampoco de los príncipes de este siglo, sino sabiduría de Dios. En una categoría de misterio oculta, predestinada para nuestra gloria, los príncipes de este siglo
ninguno lo que la conocía. Es revelada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo que lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es vida? ¿Cómo podemos definir la palabra vida? Es un estado, en este caso del cuerpo, o una cualidad que distingue a los seres orgánicos y que está caracterizada por funciones como crecer, nutrirse, responder a estímulos, reproducirse. Está caracterizada también por tener un carácter y una muerte. Eso es lo que caracteriza la vida, permítame la redundancia, de los seres que vivos. ¿Listo? Alguien me dijo, le faltó una. Crecer, nutrirse, responder a estímulos, reproducirse, endeudarse, tener su carácter y qué, y morir. Eso es lo que muchas veces que sucede con la vida. A eso es lo que las personas llaman que vida. Y si Cristo nos da una vida nueva, pues también debe tener que unos aspectos. ¿Será que en Cristo se nace? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Nicodemo preguntó, ¿cómo puede ser un hombre siendo viejo? ¿Cómo puede hacerle para volver a estar nuevamente en el vientre de la madre? Fue la pregunta que Nicodemo le hizo a Jesús en Juan 3. Jesús, ¿qué le respondió? Es que necesario nacer de qué? De nuevo. Y más adelante, tanta insistencia y confusión, el hombre estaba, mire hermanos, que este es un ejemplo práctico. Yo sé que usted lo ha leído, Juan 3. El hombre estaba, Nicodemo lo estaba asumiendo desde el plano natural o espiritual. Jesús les estaba diciendo cosas en misterio, sabiduría de Dios, pero para él era locura. O sea, como yo siendo un viejo, yo le ponía por ahí 70, ¿cierto? Meterse dentro del vientre de la mamá y volver a nacer. ¿Cómo podías? Entonces ahí se aplica. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Nicodemo. Se han de discernir que espiritualmente. Entonces, en esa vida nueva, una vida nueva comienza con el nacimiento. Después viene el crecimiento. ¿Será que en la vida nueva en Cristo se debe crecer? ¿De qué manera? En conocimiento. Los que tenemos hijos en edad de crecimiento debemos ir al médico, ¿cierto? Y de acuerdo al tiempo de vida, ellos deben presentar una estatura, un peso, unas medidas específicas en sus partes del cuerpo y unas capacidades. En Cristo, un crecimiento debe ser que evidente. Pablo muchas veces lo dijo. Ustedes ya deberían estar consumiendo un alimento que sólido, pero hay que darles todavía que leche. Leche de tarro y encima que con el tarro, siendo ya que viejos, maduros, necesitando alimento sólido, es necesario la leche. Entonces hay un crecimiento. Hermanos, ¿qué tal si a nosotros estamos en la fila, ¿cierto? Y nos dice, venga el médico. El médico toma a mis hijos, los mide, los pesa, haga aquí, le miden la cabecita, les preguntan qué color, bueno, una cantidad de cosas. Crecimiento y desarrollo se llama un programa. En lo espiritual, ¿cómo quedaríamos nosotros si alguien del cielo viniera y nos hiciera un examen de desarrollo y crecimiento en la vida nueva? ¿Cuántos necesitan leche? No vaya a alzar la mano porque nos darían con el tarro. ¿Listo?
Vamos entendiendo que en la vida nueva es necesario crecer. ¿Y cómo se logra el crecimiento en la vida natural? En la vida natural. En la vida natural, con el alimento. Y en la vida espiritual, con el alimento. ¿Cuál es ese alimento? En la vida, la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces necesita un ser humano o necesitamos los seres humanos para suplir nuestra necesidad de crecimiento y desarrollo normal? Los médicos dicen 5 veces al día y yo digo amén. Amén, amén, ¿cierto? 5 veces, no 3. 5 veces. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un desgaste en lo natural. Pregunta, ¿será que ese mismo paralelo, por algo Cristo comparó esa vida antigua con una vida que nueva? También lo hizo ¿quién? El apóstol Pablo, también lo hicieron los profetas. Hay un antes, hay una vida natural y hay una vida espiritual. Cada cuánto, hermanos, requerimos nosotros tomar alimento espiritual para ser vigorosos, sanos y tener un crecimiento adecuado. A veces decimos con gran orgullo, y tal vez sea un error decirlo, comentar cuántos años llevamos en el Evangelio. ¿Para qué? Eso no lo deberíamos de pronto decir porque se convierte en una espada contra nosotros. Si llevamos tantos años en el Evangelio, multiplíquelo usted por 1 horita a la semana o 2 horitas de oración a la semana, multiplíquelo usted por unos 20, 30 capítulos a la semana. ¿Cuántas veces no hubiésemos nosotros consumido alimento espiritual que no adulterado? Añadámosle a eso lo que la palabra dice en ayunos, en oración, en servicio. ¿Cuántas cosas no hubiésemos ya alcanzado? La vida nueva en Cristo también tiene un crecimiento y tiene un tope. La Biblia dice por allá en un versículo que es ¿hasta dónde? Hasta la estatura de aquel que, varón que, perfecto. Pero hablará de estatura física. Bueno, ¿y a qué hace referencia la estatura espiritual? No lo entiendo. A lo que Cristo que hizo. Hermanos, esa estatura espiritual supone nuestras acciones, supone nuestros pensamientos, hace referencia a lo cotidiano, a una existencia transformada, a una mente nueva, a una nueva vida, a un nuevo reino, a un nuevo régimen, a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Como la vida natural responde a estímulos, una de las prácticas que hay en primeros auxilios es mirar para decir si está vivo o no, si responde a qué, a estímulos, ¿cierto? Si no hay una reacción evidente, los paramédicos ¿qué hacen? Abren los ojos, ¿cierto? Y alumbran a ver si tiene reacción. Pellizcan, hablan en sus oídos. En algunas oportunidades usan para ver si reacciona. El último y uno de los más delicados es mirar si tiene la reacción al meter un bajalenguas en donde, en su boca, a ver si produce el estímulo como de repulsión, no sé cómo se llama, a ver si todavía, señor, estímulo vagal. El hermano es enfermero de muchos años de experiencia. ¿Responde a qué? A estímulos. Si no reacciona así, se puede asegurar que esa persona está perdiendo su vida. Hermanos, vámonos a la vida nueva. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esas señales que muestran
una vida nueva. Dice la Biblia que es evidente que hay una vida nueva. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Yo busqué y encontré algo. Vamos a ampliar, pero antes déjeme cerrar esta parte. Reproducirse en la vida natural, existe la reproducción del género humano, ¿cierto? Y en la vida espiritual, ¿será que existe la reproducción? ¿Cómo se hace eso? El evangelio es una ¿qué? Una semilla. Y todos estamos llamados a ser ¿qué? Discípulos y a regar esa semilla donde quiera que vayamos. El carácter define el modo de ser, la condición personal. En la vida natural se tiene un carácter, ¿cierto? No hay otro como él, pero en la vida nueva en Cristo también se tiene un ¿qué? Un carácter. ¿Listo? En la vida natural está la muerte y en la vida nueva también existe la ¿qué? Una muerte. Si hay una vida nueva, la anterior debió quedar como sepultada. Debió quedar. ¿Dónde está la vida de un nacido de nuevo? La vida vieja, ¿dónde quedó? ¿En dónde quedó? Bíblicamente, hermanos. ¿En dónde quedó? En la cruz, crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo. Pero no se quedó muerto. El siguiente versículo dice que resucitados también que juntamente con él. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo yo puedo vivir el mañana, mi secularidad, la cotidianidad de mi vida, a esta altura de la vida en donde estoy? ¿Cómo yo puedo hacer entonces para buscar eso? ¿Qué buscar, hermanos? ¿Qué me levanto yo a hacer mañana? ¿Sí? Jesús dijo, Mateo 6:33, dice así: buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán que añadidas. Pregunta: ¿cuáles cosas? Discúlpenme venir tan despacio, pero aquí dice todas estas cosas. Yo me pregunto, ¿cuáles cosas? Nos devolvemos atrás y encontramos que habían personas, ¿cierto? Él viene hablando de qué? De la propia vida. No os afanéis por vuestra vida. ¿Cómo así? Esto es contradictorio. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? En forma de pregunta lo hace Jesús. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Ahí, hermanos, ahí, despacio. El hombre natural busca su propia vida. Humanamente se enseña una vida exitosa consiste en tener todas estas necesidades cubiertas, no con escasez, sino con ¿qué? Con abundancia. Eso nos lo enseña el sistema actual de la vida, la cultura, el mundo. Entonces el hombre natural busca esas cosas. Entonces, yo busco mi propia vida. Yo impongo mi carácter, impongo mi forma de pensar. Yo vivo tal cual yo considere que se debe vivir la vida y busco mi propia vida. El hombre natural también busca. Pero ¿qué hace el hombre espiritual? El hombre espíritu, el nacido de nuevo, busca primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. No lo vayamos, si alguien de pronto piensa que eso tiene que ver con la iglesia, lo está haciendo en un plano natural.
No es que mañana, antes de llegar a mi trabajo, yo deba primero hacer algo. No hace referencia al orden del día, de la hora. No. A la cronología del tiempo. Hace referencia a que si yo voy a mi trabajo, del cual Dios provee mi alimento, mi comida, mi vestido, yo debo buscar a través de mi trabajo el reino de Dios y qué, y su justicia. ¿Sabe de qué manera? Porque Dios instruyó cómo se debía hacer todas las cosas. Todas las cosas. ¿Listo? Esas cosas, o sea, yo busco agradar a Dios primeramente con lo que yo hago. Muchas personas tenemos el hábito de madrugar, ¿cierto? A mí me gusta madrugar. ¿A cuántos aquí les gusta madrugar? Aún en vacaciones, en festivos, a mí me gusta madrugar. Esa búsqueda del reino de Dios y su justicia nos debe llevar a una actitud reflexiva. ¿Cómo yo estoy haciendo las cosas? ¿O estoy haciendo las cosas para vanagloria mía? ¿O estoy haciendo las cosas para que la otra persona se sienta ofendida? ¿O estoy haciendo las cosas por venganza? ¿O estoy haciendo las cosas por conveniencia? ¿Cuál es la intención con la cual yo estoy actuando? Eso es buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Si yo hago las cosas con excelencia, aun cuando mis jefes no están pendientes de mí, ¿eso no es lo que la Biblia enseña que agrada a Dios? Sí. Pero si yo solamente funciono cuando alguien está pendiente de mi trabajo, ¿cierto? Entonces no estoy haciendo las cosas para Dios, buscando su reino, ni su justicia, sino estoy buscando la aprobación de ¿qué? De los hombres. Y eso es lo que hace un hombre natural. Conversábamos con el pastor Alejandro el sábado. Y decíamos, el mundo, escúcheme muy bien para no ser malentendido, el mundo puede estar reinando la vida de un cristiano. El que no actúa como Cristo dijo que actuara, está actuando de modo que actúa el mundo. Ejemplo bíblico. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero nosotros hicimos esto, aquello. Son labores eclesiales, son cosas que pasan en una iglesia. Pero Él les dirá que nunca los váyanse de aquí. Pregunta, hágase preguntas con respecto a esas personas, de lo que estamos hablando. ¿Cómo estaría tal vez la casa de ellos? ¿Cómo estarían sus relaciones con los demás? Si ve que ellos alegaron 3, 4 cosas y creyeron que eso era que agradar a Dios, pero Él les dijo, no los conocí. Pregunta, ¿ellos buscaron el reino de Dios y su justicia? No. Porque si lo hubieran buscado, lo hubieran hallado. Si lo hubieran buscado, serían conocidos por Jesús, pero no lo hicieron. Pregunta de ellos, ¿cómo estaría el corazón de ellos? Aunque eran los superechadores fuera, ¿cierto? Personas que hacían cosas naturales que tal vez tenían la admiración de muchas personas, pero ¿cómo estarían sus otras cosas? Yo digo que estarían como mal. Y solamente dieron fruto en esas 3 cosas. Entonces, hermanos, la intención de esta enseñanza es comprender que la vida nueva en Cristo comprende toda mi existencia. Toda mi existencia. Y que es tan poderosa la obra de Cristo que transforma todo. Todo es todo, hermanos.
todo es todo. Y debe reflejarse en todo lo que yo hago y en todo lo que yo digo. A ese nivel estamos llamados ¿a qué? A crecer, a nutrirnos. ¿Cómo se logra eso? Ya ustedes lo han dicho. ¿A través de qué? Del alimento espiritual. Pero acompañado de qué? No se puede solo, hermanos. Se necesita la revelación ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. En el capítulo número 5 de Mateo, habla acerca de las bienaventuranzas. Aquí me surge una pregunta. Buscar el reino de Dios y su justicia, entonces, ¿qué es? Porque decimos sí, amén a eso. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo. ¿Qué es entonces? ¿Cómo se busca eso? Es como cuando alguien gana algo o de pronto tiene un beneficio, uno le dice, venga, dígame cómo es, en dónde debo aplicar, cómo paso la hoja de vida, qué página, cómo hago para hacerme ese beneficio. Preparando esto, me surgió esa pregunta, le digo, Señor, ¿qué es buscar? ¿Qué es buscar? ¿Qué es buscar? Relación con Dios en todos los ámbitos de la vida, dice mi hermano Juan Carlos. Eso es buscar. En el contexto nosotros hallamos la pregunta, la respuesta. En el capítulo 5, cuando Jesús hablaba de esto, lo hizo en una enseñanza que abarca 3 capítulos. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Allí yo encontré que Jesús daba instrucciones. Puedo concluir que buscar el reino de Dios y su justicia está relacionado con obedecer esas instrucciones. Por algo le llaman maestro. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia es hacer las cosas que Jesús dijo, como Jesús dijo que las hiciéramos. Entonces él comienza diciendo, bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu. ¿Será que esos pobres en espíritu encontraron el reino de Dios? Sí, ¿cierto? O sea que tenemos que ser como pobres en espíritu. Y surge otra pregunta. Hermanos, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios detalle a detalle, hermanos, estamos sumergidos en una mina muy, muy valiosa, en donde cada palabra es una perla preciosa, es una riqueza incalculable. Bienaventurados los que lloran. O sea que hay que llorar, pero no porque me pegaron, porque me olvidaron, porque no me dieron, no. Bienaventurados los humildes, o sea que hay que ser ¿qué? Humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea que yo debo buscar apuntarme a ¿qué? A esos de esa lista, a tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que padecen persecución a causa de la justicia. O sea que yo debo buscar cómo ser justo. ¿Cómo hacer lo que Jesús dijo? ¿Qué hacer lo que Jesús dijo? Los que sufren vituperios, persecución, mentiras por la causa de ¿qué? De Cristo. Hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia está íntimamente relacionado con la causa de ¿quién? De Cristo. Por eso yo digo, buscar el reino de Dios y su justicia es obedecer las instrucciones que Jesús dijo. Más adelante habla acerca de sal de la tierra, no de salir, de sazonar, sal del sabor. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes son la que, la sal de la tierra, pero si la sal, ¿qué pasa? Pierde su sabor, no sirve ¿qué? Para nada, solamente sirve para hacer ¿qué?
hollada por los hombres. ¿Y con qué será salada? O sea que si yo busco el reino de Dios y su justicia, sabiendo que conociendo el evangelio soy sal de la tierra, debo procurar mantenerme intacto en la pureza y en el sabor de qué, de la sal. ¿Qué será desvanecerse? ¿Desmayarse? ¿Le dio la pálida? ¿Qué será desvanecerse siendo sal? ¿Qué será eso? La esencia. ¿Quién era sal de la tierra en los tiempos de Jesús, por ejemplo? Jesús. Y la gente que veía que en él, ¿qué veía en él? Veía autoridad en sus enseñanzas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que gritaba? No. Que vivía todo lo que enseñaba. Y ellos mismos hacen la comparación, no como los fariseos. Los fariseos tenían el conocimiento, pero se desvanecían. Y ellos creían que por tener el título de fariseos y llevar tantos años, entre comillas, en una iglesia, eran la sal, pero estaban ¿qué? Desvanecidos. Habla acerca de la luz del mundo. Y dice de la luz del mundo que una luz no se esconde, sino que se pone ¿en dónde? En el candelero y alumbra. ¿Qué quiere decir eso con relación al cristiano? Que el cristiano es luz. Primero, hay algo implícito. Si dice que debe estar arriba, es porque abajo está como oscuro. Pero donde hay alguien de Dios, debe que brillar. No por su ausencia, sino brillar ¿por qué? Porque es un referente de cómo y cuál camino y de qué manera y a dónde debe ir. Hermanos, que no seamos bombillos que solamente brillamos ¿en dónde? En medio de la luz. Eso es que buscar el reino de Dios. Y Jesús dijo que cualquiera que dijera que esos mandamientos eran pequeños, muy pequeño sería llamado ¿en dónde? En el reino de los cielos. Pero no son mandamientos que pequeños. Yo lo resumo así, es el todo de la vida del hombre. Iglesia, busquemos primeramente el reino de Dios. No se necesita un enero 1, un febrero 1. Podemos hacerlo desde ya. Incline su rostro, por favor. Y conforme Dios le haya enseñado en esta palabra, pasa en mi vida que cada vez que reflexiono, viene la necesidad de ser enseñado por Dios. Señor, yo lo que te pido es que en esta vida no me halle buscando lo incorrecto, creyendo que estoy buscando a Dios. Yo te pido, Señor, que nuestro corazón esté inclinado hacia tus mandamientos, que podamos redimir el tiempo de nuestra existencia buscando ese reino, Señor, esa justicia, estas cosas que son sabiduría oculta tuya. Yo anhelo, Señor, conocerlas. De nada serviría ganar el mundo, pero perder nuestra alma.
que yo pueda ser esa persona a la cual el Espíritu Santo pueda enseñar a mi vida, Señor, y revelar. Señor, que cuando mires nuestra vida, Señor, mires mi vida, puedas hallar un fruto, puedas hallar un crecimiento, que mi búsqueda, Señor, sea la correcta. Ayúdame, Señor, solamente te pido eso, porque nuestra condición humana, Señor, me limita a las cosas humanas, Señor, pero lo tuyo es espiritual, Señor. Y creo, Señor, de todo corazón que es eterno, Señor. Ayúdame, Señor, y enséñame a través del Espíritu Santo tuyo a Cristo, que es tu gloria en la tierra, Señor, a quien diste en propiciación, Señor. Ayúdame, Señor, a conocerte, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, tenemos tarea, ¿listo? Cada día busquemos a quién. A Dios. Hermanos, espero que hayamos sido bendecidos.